A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a hablar acerca de tumores de piel. Algunas personas me han mandado mensajes pidiéndome este tema, ya que quieren saber cómo pueden ellos diferenciar cuando el tumor es benigno, cuando el tumor es maligno, para ver si recurren a su médico. Sin embargo, tenemos que hablar que usted por precaución, debería ir donde su médico a examinar su lunar, y también depende de la localización, depende de la edad. Vamos a pasar unas fotos para indicarles cómo cambia la piel de acuerdo a la diferente tipo de raza. Aquí tenemos unas fotos de unas actrices donde podemos ver que unas tienen la piel morena, los ojos negros, otras tienen la piel clara, los ojos azules, el pelo rubio, y otras son blancas y tienen la piel aparentemente blanca, pero los ojos son negros, el pelo negro. Entonces cada cual reacciona diferente hacia el sol. La otra, por favor. La otra foto, por favor. Aquí vemos una pelirroja, que las pelirrojas son las personas más difíciles que se exponen al sol y ellas se queman, no pueden exponerse. Y diferente al lado tenemos Meghan, que está de novia con el príncipe Harry de Inglaterra, que ella es una persona mulata que tiene otro tipo de evolución con la exposición al sol. La siguiente foto, por favor. Aquí vemos las capas de piel, donde vemos la epidermis, la dermis, la hipodermis, y donde de acuerdo a la localización se van a desarrollar diferentes tipos de tumores que van a invadir una, dos o los diferentes tipos de anexos, como son el pelo o las glándulas sudorípedas. Todas esas vienen a interferir para ver cómo se desarrolla el tumor de piel. Al lado izquierdo tenemos una persona joven que tiene tendencia a tener tumores. Es importante que los tumores de piel se examinen siempre, porque aparentemente tiene mi papá, tiene mi abuelo, yo no me preocupo. No. A veces se desarrollan actualmente diferentes tipos de cánceres en los lunares que han estado en la familia. Yo no me quito este lunar porque es de mi padre, este mismo tenía mi abuelo. No. Tenemos que examinarlo y si es necesario quitarnos el tumor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una paciente con un CA vasocelular, es una paciente blanca con ojos azules, rubia, que es un tumor muy frecuente que se desarrolla en el país porque tenemos los rayos del sol perpendiculares y hace que con el paso del tiempo se desarrolle estos tipos de tumores. Mientras más años tenemos, mientras pasa la edad, vamos a tener mayor tendencia a tener tumoración, especialmente de estos tumores de sol, porque los rayos solares se van acumulando en la piel. Entonces no quiere decir que ahora ya no me expongo, no. Muchas veces en la juventud nos hemos expuesto continuamente a los rayos solares y estos vienen acumulándose y se presentan en los años de madurez de vida. La siguiente foto, por favor. Aquí tenemos un melanoma, que especialmente en el lado derecho es un melanoma de una persona joven de 26 años. Gracias a Dios y a su precaución fue examinado ese tumor y fue extirpado. Y este rato ya está totalmente eliminado, pero lo presento porque es una persona de 26 años y entonces tenemos que tener precaución. Gracias. Entonces, esta persona del melanoma es una persona amiga de mi hijo,
que tenemos que tener precaución desde muy jóvenes para cuidarnos de nuestros lunares y no dejarlos pasar. Estoy ahora con el doctor Marcelo Vélez. He pedido a otros cirujanos plásticos que me acompañen, pero desgraciadamente por la hora me han fallado. Así que aquí tengo a Marcelo, que trabaja conmigo y es mi plan B ahora para hablar de este tema. Marcelo, Gracias, Patricia. ¿cómo manejas tú a los pacientes que llegan con lumores al consultorio? ¿Cómo les manejas, cómo les tranquilizas o cómo les indicas que ya es necesario extirparles? Si llegan con las lesiones sin haberse hecho tratar, es naturalmente mucho más fácil poder llegar a un diagnóstico. Lo malo es que muchos pacientes ya han sido tratados por otros especialistas que prefieren hacer otro tipo de tratamientos, especialmente utilizando electricidad, con electrocoagulación o directamente manejos que actualmente están muy de moda con láser. Con láser naturalmente va a evaporarse la lesión, desaparece y puede quedar una secuela dependiendo de la profundidad a la que se ha utilizado el rayo. Entonces la secuela puede ser una cicatriz o incluso, si no ha sido profundamente tratada o en extensión, la lesión puede al poco tiempo o en algunos meses o incluso años, el paciente cree que está ya curado y de pronto aparecer una lesión que empieza a prosperar. En esos casos naturalmente es más complejo y uno debe estar muy atento en hacer resecciones de acuerdo a lo que uno crea conveniente. Entonces, si la lesión es muy extensa, habrá necesidad de quirúrgicamente hacer una biopsia, estar seguro de que hay o no células malignas y complementar de acuerdo a la patología que se hace en ese mismo tiempo operatorio mediante técnicas que se llaman de congelación, tener un diagnóstico presuntivo o casi diagnóstico certero de que se trata o no de una lesión maligna. Claro. Solamente el 15% se puede diagnosticar de cánceres a través de la visión, nosotros viéndole. La mayoría de cánceres o de tumores tenemos que hacer un estudio histopatológico. Y ese estudio histopatológico solamente lo hacemos en el momento que estamos extirpando o tomando una biopsia. Ahora, es más complicado una lesión o un tumor cuando está cerca de una zona anatómica importante, como el ojo, como el labio, como la nariz, o en la cara especialmente son más complicadas las reconstrucciones, porque tenemos que hablar del diagnóstico, de la extirpación, qué límites o qué parámetros dejamos de tumor, o le extirpamos totalmente, qué tipo de extirpación de piel sana tenemos que hacerlo para considerar que está totalmente extirpado. Y una vez que hayamos extirpado, una vez que hayamos diagnosticado el tumor, viene la reconstrucción, que muchas veces eso también es complicado de acuerdo a la zona. Y toda esta cosa tenemos que hablar al paciente, explicarle que no es solamente unir piel con piel, que muchas veces necesitamos trasladar tejidos o poner injertos de piel. Así es. El diagnóstico, indudablemente que uno puede hacer un diagnóstico presuntivo incluso a nivel de consultorio, o por lo menos suponer o sospechar, y de acuerdo a eso indicar al paciente lo que hay que hacer. Entonces, en una sala de cirugía apropiada, con la anestesia que uno crea conveniente, hacer la extirpación con lo que se llama un margen de seguridad, si uno piensa que la lesión es posiblemente benigna o si tiene ya una característica más agresiva, que vendría a ser maligna. Y de las malignas hay ocasiones en que puede ser un carcinoma, que es lo más frecuente en nuestro medio y a nivel mundial, que se llaman carcinomas vasocelulares y otros que se llaman espinocelulares. ¿Qué características tiene el cáncer el vasocelular? ¿Cómo se presenta? Puede presentarse especialmente en zonas que están expuestas al sol. Lo más frecuente es a nivel de cara y dentro de la cara pues las zonas que son más prominentes. Entonces tenemos en la frente, en la nariz, en mejillas, en labios, pero sobre todo a nivel de frente. ¿Qué características tiene? Y más en personas que no tienen cabello y que no tienen la protección adicional y que tienen, por ejemplo, oficios o profesiones que les exige estar en ambientes abiertos sin ninguna protección muchas veces, o que utilizan solamente una gorrita. En esos casos
puede disminuirse el efecto de los rayos UV contra la piel, y si es una persona blanca, si no usa ningún tipo de protección adicional, porque la tela no es una protección para los rayos UV, puede disminuir un poco, pero para eso hay elementos que se llaman bloqueadores solares, que van a ayudar ya sea unas 3 horas de protección, si son un bloqueador de factor completo, que se llama 100 también, pero si tiene una concentración menor, como el 50, no dura sino 2 horas de efecto de protección. Por eso hay que saberlo utilizar muy bien, y si hay ese tipo de exposición, hay que saberlo también cada vez cambiar a tiempo para que la protección sea completa durante el tiempo de exposición, especialmente de horas pico. Claro, una tumoración o una lesión perlada que sangra con facilidad es una lesión que ya pone una alarma que debería ser consultada. Así es, sobre todo lesiones que pueden aparecer como lesiones un poquito verrugosas, en donde aparece una pequeña laceración, o sea, una ulcerita pequeña o grande, y que sana en poco tiempo, se presenta una costrita, cae la costra, sana. Ese periodo reproducido algunas veces ya da una sospecha de que puede ser un carcinoma. Las zonas de roce también son importantes, que indicarle que cuando están en áreas de roce también son más peligrosas, ¿no? Claro, si hay un lunar, le llamamos lunar vulgarmente, pues a zonas, a lesiones de piel, especialmente que están pigmentadas. Si están en zonas de roce, por ejemplo el cuello, a nivel de la cintura, donde se utilice un cinturón, o en zonas de palma de manos, plantas de pie, es importantísimo, mientras más rápido se consulte con el especialista, salir de esa angustia que puede representar el peligro de tener una tumoración o parcialmente maligna o maligna completamente, y de las malignas, las más graves sabemos que se presentan en áreas donde ya hay pigmento, que se llaman melanomas. Claro, los melanomas se pueden presentar incluso en niños pequeños, en bebés. Entonces la madre tiene que examinarle, ver qué tiene en el cuerpo el bebé y hacerle ver con su pediatra. Muchas veces es necesario quitarle con anestesia general, darle anestesia general a su bebé para quitarle un pequeño tumor, pero es necesario, usted le está salvando la vida. Muchas veces no se tiene el diagnóstico antes de la cirugía, pero es necesario hacerle la biopsia o extirparle totalmente para estar seguro que hemos quitado y su bebé no corre peligro, porque este tumor se presenta en todas las épocas de la vida, como he mostrado en la fotografía. La persona era una persona joven, profesional, que ya tenía un nevus. Claro, si ya se llega al diagnóstico por biopsia de que se trata de un melanoma, la extirpación del margen de seguridad ya no son milímetros, como en el caso del carcinoma vasocelular o del espinocelular, que uno tiene que tener un margen de seguridad entre 2-3 milímetros, y con eso posiblemente el cáncer queda curado, especialmente en el carcinoma vasocelular, porque no da metástasis. En el espinocelular ya hay que controlar si hay paso de ganglios, paso, digamos, de células tumorales a ganglios, y entonces allí ya hay que hacer no solamente la extirpación local, sino consultar con un cancerólogo para que siga la pista de posibles metástasis, que se llama. En caso del melanoma, parte del tratamiento, y dependiendo de la amplitud de la lesión, hay que hacer extirpaciones con 2, 3, hasta 5 centímetros de margen de seguridad, para poder tener la tranquilidad de que no ha habido avance por vía linfática o sanguínea del tumor melánico. Claro, es importante darnos cuenta y revisar, porque después la reconstrucción es mucho más complicada. Si una lesión es pequeña, por favor revisémosla. Vamos donde el dermatólogo, donde el cirujano plástico, y no estemos con métodos paliativos como me voy a hacer un láser para que se me quite. Usted está más seguro si sabe el diagnóstico, si sabe la histopatología. El dermatólogo que le hace una biopsia, usted esté más seguro, aunque es más traumatizante, pero usted corre peligro su vida, y últimamente tenemos con mucha frecuencia, debido a la capa de ozono, los rayos solares son más perjudiciales, y aquí en Quito ha habido meses que hemos tenido una radiación bastante fuerte. Entonces tenemos que cuidarnos.
no solamente aquí en Quito, en ciudades como La Tacunga, Machachi, Cayambe, tenemos pacientes que han desarrollado diferentes tipos de tumores, ¿no? Así es. Entonces el bloqueador solar desde el colegio, desde la escuela, deberíamos tener ya la precaución de que nuestros hijos cada 2 horas se ponga un bloqueador solar cuando ellos asisten a clase. Y muchas veces los campesinos o cuando se vive lejos van caminando y todo ese tiempo se están exponiendo los niños al sol. Entonces también es importante que usted le ponga a su niño y que lleve en su mochila un bloqueador solar para evitar que con el paso del tiempo se acumulen los efectos de rayos solares y vaya a tener una tumoración. Así es. Tú mencionabas las lesiones que están alrededor de ciertas zonas, especialmente a nivel de cara. Son muy importantes. Mientras más pequeñas se les extirpe, menos defecto hay que suplir. Si en párpado una lesión de 3-4 milímetros más el área de resección de margen de seguridad puede llegar hasta 5 milímetros o más, es ya una cantidad de tejido extirpada grande, que debe ser reemplazada con técnicas adecuadas para que se recupere la anatomía y la funcionalidad. Lo mismo en boca, cualquier zona, pero especialmente en áreas cercanas a los ojos, cercanas a la boca y en zonas de flexión. En zonas de flexión es muy importante porque también la pérdida de tejidos puede limitar después la función en caso de que no se haga una cirugía adecuada. Ahora, las pacientes muy blancas o las personas muy blancas son las que mayor tienen frecuencia recidiva de los cánceres. Ya extirpamos un cáncer y después de un tiempo viene otra vez con otro cáncer casi al lado del otro o en otra zona. Entonces esas personas tienen que cuidarse. Si usted tiene un hijo, si su familia tiene ese tipo de características, cuídese desde joven porque con el paso del tiempo se presentan con mucha frecuencia este tipo de tumores. Así es, y siempre recordar que el bloqueador solar puesto en la mañana no es el que va a proteger todo el día. Si es un bloqueador de factor completo o 100, no dura sino 3 horas el efecto. Lo recomendable, si son zonas especiales como manos, como cara, lo importante es limpiar el producto que ya ha terminado su función antes de colocarlo de nuevo, para que no se produzcan defectos por taponamiento de poros, que son la salida de espinillas, por ejemplo. Claro, ahora tenemos que tener también mucho cuidado de la luz blanca y de las pantallas de computadoras, de pantalla de televisión, que también tienen esos efectos en la piel. Así es, mientras más cercano esté la irradiación, indudablemente que si es una utilización de muchas horas en el día y durante mucho tiempo, puede propender a la aparición de tumores. Y cuando se tratan de cicatrices, indudablemente cicatrices o pérdidas superficiales de la piel, ya por tratamientos médicos o por pérdidas accidentales, naturalmente hay que cuidarse con el bloqueador solar adecuado porque se puede manchar la cicatriz o la piel nueva. Entonces en eso es muy importante saber la utilización apropiada de los bloqueadores solares. Cuando una lesión queda en ojo, ¿qué le indicas tú a un paciente? Que espere, o que cuando tú ves que aunque no sea maligna, muchas veces, sin ser maligna, muchas veces es necesario, sabiendo que es una tumoración benigna, muchas veces tenemos que quitarle porque en el ojo viene a interferir en la visión. En áreas de párpados. Sí. En áreas de párpados es muy frecuente a nivel de los bordes de párpado la presencia de lunares. En esos casos es preferible, mientras más pequeño se diagnostique la lesión, por más que clínicamente se piense que es una lesión benigna, hay que sacarla con un margen de seguridad apropiado, hacerla examinar y de acuerdo a eso, pues reparar el defecto con la cirugía apropiada. En esos casos en donde la pérdida son 2-3 milímetros, indudablemente es más fácil reconstruir que en el caso de que se deje avanzar la vida pensando que es solamente una mancha o que ha cambiado apenitas una pequeña elevación, pero que va avanzando conforme pasa la vida. Supongamos que esto se diagnostica a los 5 años y que tiene apenas 1 milímetro, en donde si se quita en ese tiempo, apenas la pérdida va a ser de 2 milímetros o 3. Si eso en 10 años se duplica o triplica el tamaño, ya estamos hablando de 3 o 4 milímetros, que naturalmente con el margen de seguridad va a representar una pérdida
ya importante de tejido. Entonces es preferible, por prevención en estas zonas en especial, hacer resecciones tempranas. Claro, es importante que nos demos cuenta cómo va cambiando de color, si tiene bordes irregulares, si comienza a sangrar, para nosotros ir enseguida donde nuestro médico. Ahora tenemos que también un poco distinguir entre las disqueratosis que viene ya con el paso del tiempo, ¿no? Que muchas veces los ancianos presentan ciertas disqueratosis que no son malignas, pero son depósitos de queratina, ¿no? Así es, son áreas café más o menos parecidas a las que tú mostraste en las fotografías, pero que se vuelven ásperas y que tienen una característica muy clara de que generalmente son debidas o a envejecimiento de la piel o a exposición del sol o a las dos cosas. Entonces se llaman disqueratosis senil o seborreica y disqueratosis actínicas, en donde muchas veces no está afectada sino solamente a la capa superficial, y en donde muchas veces un buen tratamiento puede representar solamente la quitada tangencial de la lesión sin necesidad de hacer una extirpación completa de todo el tejido, a no ser que haya una presunción diagnóstica de que se trata ya de una lesión diferente. Entonces hay que hacer, si la lesión es grande, hacer primero una biopsia y estar seguros de que hay una lesión con células malignas para hacer la extirpación adecuada. Si no, puede hacerse esa extirpación como en cáscara para que de la dermis nuevamente se produzca se recupere, diríamos, se recupere la epidermis y la piel quede restituida sin necesidad de cicatriz. Claro, ahora tenemos unas líneas en la piel que nos facilitan la extirpación de los tumores, las líneas de Langerhans. Pero cuando no están ubicadas, tenemos que a veces traspasar tejidos de otro lugar, o se llaman injertos, o hacer colgajos. Entonces, de acuerdo a la localización del tumor, tenemos que ver qué materiales usamos o qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. Claro, dependiendo ya de la extirpación, si la extirpación permite lograr un buen resultado mediante la extirpación y cierre borde a borde, naturalmente hay que sacar como en losange, siguiendo la dirección de las líneas de expresión o líneas de arrugas, para que la huella que quede sea lo menos llamativa posible. Ahora, naturalmente eso tiene sus límites. Si ya se exagera, si la lesión extirpada es amplia, naturalmente hay que suplir con tejidos lo más parecido posible. Entonces ahí se reemplaza con tejidos de vecindad o con injertos tomados a distancia, y mientras más cercana es la zona donante, naturalmente el color de los tejidos va a ser menos diferente, y aunque se produzca al comienzo una diferencia en la textura, pues será lo mejor que se puede maquillar después para disminuir el efecto como de un parche. Por eso la rotación de colgajos, que viene a ser elevación de tejidos conservando la circulación, es la mejor, pero eso ya está en manos de una persona especializada para que el resultado estético sea lo más aceptable. ¿Dónde crees que primero debe ir? ¿Donde el dermatólogo o donde el cirujano plástico? Indudablemente que hay profesionales que tienen una buena orientación de lo que tienen que hacer y no tratar a nivel de consultorio todo tipo de lesión. Si es una lesión que permite hacer un raspado o una extirpación mínima, indudablemente puede estar en buenas manos si lo hace un dermatólogo. Si ya se necesita una extirpación mayor para dejar la menor huella posible, el más apropiado como especialista pues es el cirujano plástico. Claro, cada profesional tiene su escuela, y cada cirujano plástico también tenemos variedad de escuelas. Entonces es importante buscar a su cirujano o plástico adecuado o a su dermatólogo adecuado, donde usted tenga confianza acerca del tratamiento que le van a dar. Lo único que estamos nosotros es dando pautas
para que usted en primer lugar se cuide del sol, que eso está ya demasiadamente repetido, pero que sin embargo no tenemos, seguimos sin cuidarnos, seguimos sin ponernos bloqueador solar. Es algo que tenemos que llevar en nuestra cartera y tenemos que ponernos siempre, comenzando desde nuestro niño, desde pequeño, enseñarle a que él tiene que cuidarse del sol, no exponerse, especialmente ya no se acostumbra a broncearse ahora en las playas. Entonces usted tiene que cuidarle a su niño, cuidarse usted. Es preferible utilizar maquillaje si quiere verse con un color más bronceado, pero no se exponga al sol. Usted corre peligro, y no solamente estético, como hemos hablado. La extirpación de un tumor puede dejarle alguna cicatriz o alguna secuela estética, sino está poniendo en peligro su vida con los melanomas que se están presentando con mucha frecuencia. Ahora este programa se está presentando cada jueves, pero también lo podemos ver en YouTube. Por eso es importante que usted siga con el programa Cirugía Plástica Segura, para que tenga usted conocimiento de lo último que estamos haciendo en cirugía plástica, y no solamente plástica, sino reconstructiva, y también malformaciones congénitas. La próxima semana le daremos otro tema muy importante que nos han llamado y nos han pedido que hablemos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,